Tengo un mensaje que quiero compartir con vosotros y vamos a estar en Efesios hoy. Vamos a estar mirando en Efesios y explico por qué vamos a mirar en Efesios. Primeramente comento que hace años, fíjate que es curioso las cosas que se te quedan con el tiempo. Cosas muchas veces importantes que se te olvidan y otras veces cosas que ahora a la vista son insignificantes y sin embargo se te quedan ahí en la mente. Recuerdo en la carrera que me hablaron de un libro que, bueno, tengo que ser honesto, no llegamos a leer el libro ni mirar el libro, pero el título me cautivó. El título del libro, bueno, a ver si esto funciona. Ah, sí. No. El título del libro era Mendigos en sillas de oro. ¿Qué título, no? Puedes imaginar una persona ahí con la mano extendida pidiéndote y le paras y le miras y estás sentado en una silla de oro y te está mendigando unas monedas justo cuando entras en Mercadona o algún sitio así. ¿El libro de qué se trataba? Bueno, el libro se trataba de países, de algunos de los países más necesitados, pero no porque no tuvieran recursos. Lo curioso, son países que en sí son países ricos, pero países que están viviendo en la miseria y en la pobreza. Y bueno, creo que hoy en día no nos hace falta mucha imaginación, porque lo hemos visto con nuestros ojos, un caso como Venezuela, un país que hace nada, bueno, para los más jóvenes os parece más tiempo, ¿no? Pero hace nada era uno de los países más ricos de Sudamérica. Venezuela tiene petróleo, tiene un clima perfecto para la agricultura, tiene riquezas y sin embargo hoy por hoy los venezolanos están viviendo en la miseria. Apenas tienen dinero para las cosas más básicas como el papel higiénico. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que un país tan rico como Venezuela puede terminar mendigando cuando están sentados sobre sillas de oro? Ahora, mi propósito en esta mañana, lejos de hablar de la política o de una nación, mi propósito es hablar de algo mucho más importante. Porque pensando en ese título, Mendigos sentados en sillas de oro, me vino a la mente, ¿y cuántas veces hay cristianos sentados en sillas de oro y mendigando pan para sobrevivir un día más? Este es el pensamiento que quería tratar. No es un problema de falta de recursos, es un problema de manejo de recursos. Y es algo que realmente creo que merece la pena que meditemos en esta mañana. ¿Podríamos nosotros ser ese mendigo, sentados en sillas de oro, no aprovechando los grandes recursos que tenemos y ahí como que mendigando pan a los que pasan en nuestra vida? Digo que ese pensamiento realmente viene del apóstol Pablo. La palabra en griego es plutos, es una palabra que Pablo utiliza con cierta frecuencia. Tampoco estamos hablando de que sea su palabra favorita, pero encontramos pues esparcida por todas sus epístolas el uso de esta palabra, lo que podríamos traducir riquezas. Las riquezas. Bueno, 14 veces en sus epístolas, por cierto, no estoy contando Hebreos, que podría ser que Pablo sea el autor de Hebreos, pero descartando Hebreos, 14 veces Pablo utiliza este término, hablando de riquezas. Pero lo que me llama la atención es que en Efesios, Pablo usa esa palabra 5 veces. O sea, estamos hablando de una tercera de las veces que usa la palabra, está en Efesios, y no solamente en Efesios, sino en los primeros 3 capítulos de Efesios. En otras palabras, cuando leemos Efesios, deberíamos notar que para Pablo el tema de las riquezas es importante, porque
en cada capítulo varias veces comenta algo sobre las riquezas. Pero como podéis imaginar, ya no está hablando de las riquezas como por ejemplo lo que podrías tener en el banco. No está hablando del oro o de la plata. Está hablando aquí de riquezas en otro sentido. Entonces, quiero tomar un momento en esta mañana para que vayamos por estos primeros 3 capítulos de Efesios y contemplar estas riquezas que son nuestras como creyentes y a la vez hablar de forma muy, muy concreta sobre la manera en que nosotros muchas veces podemos hacer caso omiso de estas riquezas que son nuestras y vivir como mendigos sentados en sillas de oro. ¿Cuáles son las riquezas del creyente? Bueno, la primera vez que encuentro esta palabra en Efesios es el capítulo 1, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Cristo, el amado, y dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La primera riqueza que Pablo trata tiene que ver con lo que es nuestro en Cristo Jesús. Ahora, notad aquí lo que son las riquezas que nos pertenece. Nos pertenece primeramente su gracia. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Es una palabra que quizás usamos con frecuencia, pero igual muchas veces manejamos esta palabra sin tener un concepto claro de lo que realmente significa. Primeramente podemos descartar el significado que a veces usamos cuando hablamos de algo que nos hace reír. Esa gracia es otra gracia, ¿no? Que una persona puede tener gracia porque cuenta los chistes muy, muy bien. Pero eso es aparte, eso no es el significado que estamos tratando aquí. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es algo que recibimos, pero no porque lo merecemos. Es algo que es nuestro, pero no porque nosotros lo hayamos comprado o ganado o merecido. Podemos entender que hay muchísimas cosas que nos pueden ilustrar esta gracia. Yo estaba pensando en una situación en mi vida que era una sorpresa total para mí. Tenía 22, 23 años y vivíamos, Maribel y yo, pero éramos pobres desde la perspectiva de este mundo. O sea, nosotros ganábamos al mes, yo creo que ganábamos unos $200 al mes. Ahora, antes de que tengáis compasión y todo lo demás, tengo que decir que ganábamos tan poco porque la mayoría de lo que se tendría que habernos pagado iba para pagar los estudios que estábamos haciendo. Y encima nos daban estos 200, pero teníamos las 3 comidas al día cubiertas y bueno, seguro, todo esto. Así que bueno, no teníamos mucho dinero, no podíamos tener el lujo de ir a comer en un restaurante caro o hacer algo así. Y bueno, pero vivíamos bien, por la gracia de Dios, porque teníamos casa, teníamos los estudios, la comida, teníamos cubierto. Pero recuerdo que me llamó un primo, que la verdad es que tampoco tenemos mucho contacto, y me dice, bueno, ya sabes que murió mi padre y él ha dejado un dinero para ti en su testamento. Era un dinero, sinceramente, no era mucho. Era más que nada un detalle de parte de era tío abuelo. Era un detalle que repartió para todos sus sobrinos nietos. ¿Eso es una palabra? Bien. Él repartió, y me parece que eran $1000. Me parece que era una cosa así. Pero no podéis imaginar lo que eran $1000 para nosotros. Para nosotros eso era ¡buah! Y el pensamiento. Ahora, ¿qué hice yo para merecer estos $1000? Ser sobrino nieto de un hombre que vivía al otro lado del país, vivía en California. No hice nada. Yo no recibí eso porque yo era bueno, no recibí eso porque había invertido bien. Es que yo recibí eso por pura gracia, es la palabra bíblica.
Ahora, pensad por un momento. Nos habla de las riquezas de su gracia, esa gracia que abunda, la gracia de Dios, y nosotros hemos recibido de estas riquezas, específicamente en este contexto, nos habla de la gracia de Dios que nos da el perdón de los pecados. ¿Somos conscientes de lo que es el perdón de pecados? Yo temo que no. Temo que para nosotros, bueno, el perdón, claro, pedimos perdón y alguien dice, ah, sí, sí, te perdono. O sea, son palabras que, pero ¿somos conscientes de lo que realmente es el perdón? Muchas veces no. Muchas veces no tenemos ni idea de lo que es el perdón. Porque para nosotros, bueno, el hecho de haber pecado contra otra persona, de haber ofendido a otra persona, es que tristemente nuestra cultura muchas veces nos lleva a pensar que es más fácil sencillamente excusarlo, explicarlo, ignorarlo, pero Dios no excusa ni ignora. Nuestro pecado es una ofensa que causa una división entre nosotros y Dios. Y el pensamiento del perdón, que Dios diga, yo te perdono. Ahora, si paras un momento y piensas en un momento en tu vida en que has ofendido a una persona a quien apreciabas y que esta persona te pronuncie estas palabras, yo te perdono. Que esta persona te diga, yo te quiero. Yo sé que tú has hecho algo que me ha hecho mucho daño, pero yo te aprecio. Esas palabras, si estás pensando en una situación en tu vida en que esto ha ocurrido, esas palabras valen más que el oro. Y eso es lo que Pablo nos dice aquí. Nosotros tenemos una riqueza impresionante, el perdón de los pecados. El mundo no tiene esto. El mundo lo único que puede hacer es a lo mejor compensar por sus ofensas. Y por eso la mayoría de las personas piensan en esa dirección. Si reconocen que han hecho algo mal, buscan o intentan hacer algo bueno y un poco esperando que pueda compensar. Pero no se puede hacer así con Dios. Es absolutamente imposible que demos algo a Dios para poder pagar el precio de nuestros pecados. No entendemos lo que es el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, esa riqueza que es nuestra es absolutamente increíble cuando paramos a pensar en esto. Y no obstante, muchas veces temo que llegamos a ignorar esa riqueza que es nuestra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igual caemos en este error tan nuestro de intentar ignorar o excusar el pecado. Quizás en nuestra mente ya lo justificamos. Bueno, culpa mía no era tampoco, porque la verdad es que, y hacemos exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva, nuestros primeros padres que pecaron contra Dios. Cuando Dios viene y pregunta sobre el pecado, ¿qué es lo que dice Adán y Eva? Eva dice, la serpiente, y Adán dice, la mujer. Es que empiezan a dar excusas e intentar que no caiga sobre ellos el peso de lo que habían hecho. Y es triste, pero a veces personas que han conocido a Cristo, han conocido ese perdón de Dios, luego después hacen lo mismo. Pecan contra Dios y dicen, ah, bueno, pero es que yo soy así. ¿Yo soy así? Esa excusa jamás debe salir de la boca del creyente. ¿Sabéis por qué? Porque si hemos nacido de nuevo, no debemos ser así. Es que si hemos vuelto a nacer, debemos ser una nueva criatura en Cristo. Cristo quiere cambiarnos, no quiere aguantarnos. Por lo tanto, cuidado con esa tendencia de ignorar o excusar el pecado. Pero incluso veo que muchas personas incluso rehúsan aceptar el perdón de Dios. Y es justo lo que quiere el tentador. Yo creo que el tentador frota las manos y dice, me viene de perla esto. ¿Qué es lo que pasa? Una persona peca y dice, ¡buah!
yo jamás mereceré otra vez algo. Y una persona empieza a castigarse en cuanto a lo que ha hecho, sus errores del pasado. Fijaos en el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo hubiera vivido así, un hombre que había matado a los cristianos, había perseguido, nos dice que buscaba a las mujeres, hombres y mujeres, para meterlos en la cárcel. No le importaba romper familias. Y luego después este hombre tuvo un encuentro con Cristo y dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Fijaos en cómo sería para el apóstol Pablo darle vueltas ahí sobre todo lo que yo hice, todo el daño que yo causé. Pero esa no es la actitud de Pablo. Pablo dice, olvidándome de lo que queda atrás. Dice, mira, todo aquello está bajo la sangre de Cristo, está perdonado. Yo quiero olvidarme de esto para poder perseguir o proseguir a la meta de mi llamamiento en Cristo Jesús. Pienso en ese tema y digo, qué riqueza más grande que es nuestra en Cristo Jesús. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, si has llegado a este momento en que te reconoces pecador, pecadora ante Dios y pides, Señor, confío en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si tú conoces a Cristo, ¿estás viviendo en la riqueza del perdón de Dios que nosotros tenemos? Qué importante es que vivamos con este pensamiento constante de arrepentimiento, de reconocer donde tropezamos, de confesar a Dios, y si hemos pecado contra un hermano, confesar también a esta persona y encontrar ese perdón, tanto el perdón de Dios como el perdón de los hermanos. ¿Cómo cambiaría tu vida si estuvieras viviendo con esta riqueza en tu vida? Es el perdón de pecados. Voy a continuar. Y en el segundo lugar quiero hablar de la riqueza del Espíritu Santo. En el capítulo 3 leemos estas palabras. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí tenemos otra riqueza que es nuestra en Cristo Jesús. Y es una riqueza, una vez más, impresionante, increíble, va más allá de nuestra comprensión. Es la riqueza de tener al Espíritu Santo en nuestro interior. Aquí Pablo habla primeramente de la riqueza que proviene de su gloria. Cuando leemos de la gloria de Dios, recordamos que volvemos al Antiguo Testamento y vemos cómo Dios vino sobre el monte Sinaí, como Él vino sobre el tabernáculo, como Él vino sobre el templo, siempre con su gloria. La gloria nos vincula el pensamiento con la presencia de Dios, donde Dios moraba con su pueblo. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa hablar de la riqueza de su gloria, pensemos presencia, que se ve ¿dónde? En su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo, nosotros somos el templo del Dios viviente y su gloria habita en nosotros por medio de su Espíritu. Pero ¿qué es lo que hace este Espíritu de Dios que mora en nosotros? Preciosas palabras, el ser fortalecidos da fuerza, da la capacidad necesaria. Tenemos que entender una cosa, porque hay muchas personas que leen la Biblia y tienen un pensamiento raro, un pensamiento antibíblico. El pensamiento va más o menos así. Dios da el primer paso. Dios nos salva. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Lo hemos visto? Ese pensamiento de que, bueno, si Dios ha hecho esto por mí, yo tengo que hacer mucho por Dios, ¿no? O sea, tengo que recompensar a Dios de alguna manera. Es una equivocación muy, muy grande.
porque realmente no es así para nada. Dios nos ha salvado y encima nos ha dado el Espíritu Santo que mora en el corazón. ¿Y con qué fin? Para poder fortalecernos, para darnos la fuerza necesaria. Cristo, hablando del Espíritu Santo que vendría, describe su ministerio con 3 frases. Dice, vendrá para convencer al mundo, primeramente, del pecado. Bonito ministerio del Espíritu Santo. No nos deja en paz en cuanto al pecado. Recuerdo hace años, uno que había hecho una profesión de fe me invitó a su casa y cuando entré en su casa me dice, David, ¿qué me has hecho? Digo, ¿cómo? Dice, ¿qué me has hecho? Me dice, yo este fin de semana cometí un pecado que he cometido miles de veces en mi vida y siempre me ha sentado genial pecar, pero me encuentro fatal, me encuentro miserable, no puedo con mi alma. Bueno, aquellas palabras fueran muy bonitas para mí, no el sufrimiento, sino el pensamiento de que una persona que antes pecaba a gusto, ahora se encuentra miserable cuando peca. Eso es una indicación de que el Espíritu de Dios está obrando en el corazón. Y no hay nada mejor para nosotros que sentir eso. Si podemos pecar, si podemos hacer lo que nos da la gana, si podemos ir en contra de la voluntad de Dios y estamos contentos y felices, tenemos un problema. Si tú estás permitiendo el pecado en tu vida y no notas nada, tengo advertencia para ti. No estás en el camino estrecho, no estás en el camino de Cristo. Tú te has desviado por tu propio camino y tristemente el fin de este camino es perdición, advertencia por dónde vas. El Espíritu Santo está con el creyente para convencer del pecado, pero no solo eso, porque el Espíritu Santo no es el aguafiestas que nos estropea todo. No, todo lo contrario. El Espíritu Santo también dijo Cristo que está para convencer de justicia. Es que todos hemos tenido nuestra propia idea de lo que es justicia. Todos hemos tenido un concepto de, bueno, lo que es correcto y todos más o menos hemos tirado en la dirección de lo que nos parece correcto. Pero muchas veces estamos equivocados. Pero el Espíritu Santo está para decirnos, mira, yo te muestro lo que es el camino realmente correcto. Yo te muestro lo que realmente es justo. Pablo a los Gálatas describe ese fruto del Espíritu Santo y lo describe con las palabras amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la justicia que el Espíritu de Dios quiere producir en tu vida. Y Cristo finalmente dice que el Espíritu convence de juicio. Ese pensamiento de que el príncipe de este mundo es juzgado y nosotros no. Para nosotros no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo. La condenación es todo para el que ha rechazado a Cristo. Y el Espíritu convence de que realmente pertenecemos a Dios. ¿Has tenido alguna vez un momento en que has sentido esa duda sobre tu salvación? ¿Seré yo de verdad salvo? ¿Qué pasará con mi alma el día que esa vida terrenal termina para mí? El creyente que tiene el Espíritu Santo en su corazón debe sentir ese ministerio constante del Espíritu de Dios que nos da esa confianza de que pertenecemos a Cristo. Podemos tener momentos de duda, podemos tener esa inquietud en el alma, pero debe desaparecer cuando volvemos al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios hace ese ministerio en nuestros corazones para mostrarnos que efectivamente somos hijos de Dios. ¿Una gran riqueza? Ya lo creo. Pero ¿cómo solemos ignorar esta riqueza? Pablo en Efesios 4 habla de contristecer al Espíritu de Dios. Lo hace en el contexto de nuestra boca. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
¿quién tendría una palabra corrompida que sale de su boca? Nadie, ¿no? Ninguno de nosotros tenemos un problema con palabras corrompidas que salen de nuestra boca. ¿O sí? Sí, todos, tristemente, tenemos problema con esto. Y dice, más bien, lo que debe salir de tu boca son las palabras que son buenas, que son las palabras buenas, las que son para la necesaria edificación, los que dan gracia a los que escuchan. Y luego dice estas palabras, y dejad de contristecer al Espíritu de Dios. Fíjate, cuando de nuestra boca salen palabras corrompidas, el Espíritu de Dios dice, uff. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está intentando producir justicia en nuestra vida. Y cada vez que por nuestra boca o por nuestras acciones, por nuestras actitudes, mostramos algo contrario a lo que es de Dios, es que trae tristeza al Espíritu Santo. Y tristemente muchos de nosotros podemos contristecer al Espíritu de Dios. Y no solo eso, sino que podemos resistir al Espíritu de Dios. Es un misterio. ¿Cómo podemos nosotros resistir al Espíritu Santo de Dios? Pero lo podemos hacer. Y de hecho lo hacemos. El Espíritu de Dios quiere guiar nuestra vida en una dirección y nosotros decimos, no, yo quiero ir en esta dirección. Es terrible cuando nosotros resistimos al Espíritu de Dios. Pero quizás aún peor que esto es cuando ignoramos por completo al Espíritu de Dios. En Gálatas 3, Pablo escribe a los Gálatas, porque un problema muy gordo había pasado en Galacia. Pablo había predicado el Evangelio y se habían convertido a Cristo. Y luego después entraron pues unos judaizantes, los llamamos. Son personas que eran un poco de fusión entre, bueno, el judaísmo y el cristianismo. Habían hecho su propia mezcla allí. Y ellos decían, sí, tienes que confiar en Cristo como tu Salvador, pero no es suficiente. Tienes también que guardar la ley. Ellos tenían esa mezcla y estaban enseñando a los Gálatas. Y cuando le llega la noticia a Pablo, Pablo dice, ¿qué os han dicho qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que habiendo empezado en el espíritu vais a terminar en la carne? Lo que dije antes, ese pensamiento de que Dios comenzó y ahora nos toca a nosotros. Ahora nos tenemos que esforzar. Ahora vamos a intentar hacer un esfuerzo muy grande y vamos a ser buenos para Dios. Vamos a fracasar siempre. Es imposible que no fracasemos. El fracaso viene porque nosotros estamos viviendo como mendigos sentados en una silla de oro. Tenemos al Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestro corazón que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y nosotros decimos, sí, pero eso lo tengo yo, eso lo voy a hacer yo. Absurdo. Absolutamente absurdo. Hay un tercer tesoro, una riqueza que encuentro en el 1:18. Dice así, Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza que nos pertenece, volvemos a hablar de la riqueza de su gloria, pero no pensando ahora en su gloria donde Dios mora con su pueblo ahora, por medio del Espíritu Santo, sino en que donde Dios morará con su pueblo para siempre. La gloria en el sentido en el cielo, cuando estaremos en la presencia de Dios. Pero nos dice que Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entendemos la figura, ¿no? Ese momento en que nos abren los ojos y nos permiten ver las cosas. Yo no sé de vosotros, yo tengo el mal hábito de no encender luces por la noche. Ahora, el mal hábito tiene buen fin, ¿no? No quiero despertar a mi esposa,
pero ni os quiero contar las veces que he dado una patada a la pata de la cama y seguramente he despertado a mi esposa, quizás mucho peor que si hubiera encendido pues una linterna o algo así. Pero incluso me pasó esta mañana me desperté, estaba todavía todo oscuro y estaba bajando en la oscuridad, como siempre, y tenía unas cosas en la mano y se me cayó una cosa. Entonces, digo, bueno, no sé lo que es, o sea, no recordaba porque digo, yo tenía unos papeles que tenía que bajar, así que cogí los papeles y había otra cosa más, pero digo, se me cayó algo, no tengo ni idea de lo que es, pero cayó. Entonces, estoy ahí en la oscuridad, me agacho, empiezo a hacer así. Y no doy con lo que se me cayó. Y luego se me ocurrió, tengo el móvil y tiene linterna. Y cogí el móvil, encendí la linterna y ahí estaba, era una pieza de plástico que... Ahí estaba, ahí mismo. Pero qué diferencia tener el móvil, qué diferencia tener una luz, que estar ahí en la oscuridad palpando e intentando esa imagen de que Dios nos ha alumbrado los ojos, Dios ha encendido la luz para nosotros, porque quiere que nosotros entendamos algo sobre esa gloria que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo lo ha hecho Dios? La respuesta es sencilla. Dios nos ha alumbrado los ojos porque nos ha puesto por escrito todo lo que tenemos que saber. Dios no ha puesto por escrito todo. Hay muchas cosas que todavía no entendemos, no somos capaces de entender. De hecho, fíjate, si la Biblia fuese 10 veces más gorda que esto, ¿seríamos capaces realmente de comprender lo que dice la Biblia? Yo creo que ya es una lucha para nosotros tener 66 libros. ¿Podéis imaginar si tuviéramos 666 libros? Sería más complicado, ¿no? Tenemos ese pensamiento de que Dios ha alumbrado nuestros ojos y es por medio de su revelación para nosotros. Dios nos ha dado la palabra de Dios. Esto, hermanos, esto es un tesoro. Esto es increíble. Dios nos ha dicho todo lo que nos hace falta saber para vivir en este mundo y para tener confianza en Él. Tenemos un tesoro en nuestras manos. ¿Y qué pasa? A veces vamos mendigando porque no leemos la palabra. Igual la palabra la tenemos, pero ahí está. Exactamente, ahí está cogiendo una capa de polvo y no siempre muy fina, a veces más gruesa. No leemos la palabra o leemos la palabra, pero leemos la palabra como si fuese un libro de información. No sé, incluso me ha pasado a mí ese pensamiento de tengo que leer. Hecho. O sea, tenemos ese pensamiento de leo y leo por leer, pero realmente no estamos leyendo la palabra como Dios quiere que leamos la palabra. O sea, Dios, uno de los ministerios del Espíritu Santo, lo que comenté antes, de convencer de pecado, de justicia y juicio, el Espíritu Santo, la herramienta que usa es la palabra. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es leer la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios alumbre nuestros ojos con la palabra. Pero tristemente, si no estamos leyendo, o sencillamente estamos leyendo por leer, estamos ignorando un tesoro que Dios nos ha dado. Y no solo esto, sino que Santiago habla de una persona que mira un espejo. Una persona se levanta por la mañana, no sé lo que habéis visto vosotros cuando os habéis levantado esta mañana y os habéis mirado en el espejo, igual os habéis visto guapos como siempre, pero no ha sido mi caso. Nos hemos visto un poco de desastre, hacía falta pues una buena ducha, un poco de jabón, un peine, una máquina para afeitar, nos ha hecho falta pues hacer un poco de trabajo sobre lo que hemos visto en el espejo. Y aquí Santiago dice, la persona que mira en el espejo dice, no está mal. Y se va, dice, es como la palabra que lee la palabra y realmente
Dios le habla de lo que tiene que hacer, pero no hace caso y se va. Dice, es uno que oye pero no escucha, o mejor dicho, escucha pero no oye. Una persona que no obedece la palabra. Y pienso en esto y digo, ¿cuántas veces somos culpables de esto? Somos culpables de vivir como mendigos, teniendo un tesoro, pero no nos enteramos de nada, porque o no lo estamos leyendo o no lo estamos haciendo. Bueno, el último punto que encuentro en estos capítulos tiene que ver con el Evangelio. Pablo dice así en el versículo 8 del capítulo 3, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo aquí habla de la salvación que nos pertenece, ya habíamos hablado de esto en el 1.7, pero no solamente la salvación que nos pertenece a nosotros, sino la salvación que podemos compartir con otros. Y lo pone así como las riquezas, pero añade una palabra que no había usado antes, las inescrutables riquezas. Y es que Cristo es el mayor tesoro que tenemos. Y el mensaje del Evangelio es un tesoro en el sentido en que nosotros podemos compartir ese mensaje con los demás. Dios no tendría que habernos dado este privilegio. Dios podría haber hecho su obra en cada uno y Dios se ocupa de su mensaje del Evangelio, pero Dios dice, no, quiero que vosotros participéis conmigo. Quiero que vosotros seáis mis manos, mis palabras, para llevar este mensaje a todo el mundo. Es un gran tesoro, pero tristemente sospecho que nosotros muchas veces estamos ignorando esta riqueza. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos del Evangelio. Nos avergonzamos porque total no queremos que nadie piense que somos raros. Oye, tengo una noticia. Todo el mundo es raro. No hay nadie que no sea raro. Nos conviene pensar un poco así. O sea, nuestra forma de pensar es que hay normales y luego unos cuantos que son raros. Pero la verdad es que yo creo que todos somos raros. Ahora, no estoy invitando a que seamos más raros, ¿me entendéis, no? No quiero que seamos aún más raros de lo que igual somos todos. Pero debemos perder ese miedo de lo que piensan los demás. Y debemos ser sinceros y compartir con otros lo que es significativo para nosotros en nuestra vida. Fíjate, hay gente que tiene ilusión por las cosas más extrañas que hay. Tengo que admitir que yo tengo, no sé, aquí viene la confesión, ¿no? Esos vídeos en que ves como, no sé, hacen un pequeño truco y pintan la esquina que es imposible de pintar y lo pintan y todo parece fácil. Yo veo un vídeo de estos y no puedo apartarme. No es que lo haya hecho, o sea, hay cosas que digo, es para tenerlo en mente para el día de mañana cuando me haga falta, pero igual no voy a recordar. Pero es que me encanta ver estos vídeos de los truquitos para hacer pequeños proyectos en casa. Me encanta eso. Bueno, fíjate que lo puedo compartir con otro. Oye, mira, tienes que hacer eso. Yo vi un vídeo que te dice cómo tienes que hacer eso. Y yo no tengo miedo de que me diga, tú qué raro que eres. ¿Tú ves vídeos de estos? Digo, bueno, sí, lo veo. ¿Y qué? Oye, si es que Cristo me ha salvado, me ha perdonado los pecados, ha puesto su Espíritu Santo en mí, es que me ha dado la palabra. ¿Tengo miedo de contarle a otra persona de la riqueza que es mía? No debe ser así. Todo lo contrario, debería decir, comparto contigo lo que es algo precioso. Pero sospecho que a veces también, igual sencillamente no estamos conscientes de las oportunidades y solo nos damos cuenta cuando se hayan pasado. ¿Te ha pasado alguna vez? Luego pasa la situación y dices, uy, podría haberle dicho. Tenemos que prepararnos, estar preparados.
Cuando hablo de esto, yo creo que todos tenemos tendencia de pensar que estoy hablando de parar a una persona en el parque y hablarle. Y no es malo. Yo te animo, si estás hablando con una persona, aunque sea la primera vez que lo conozcas o que hayas hablado con esa persona en 5 ocasiones, estate preparado, igual, di algo que abrirá la puerta e intenta empezar esta conversación. Y muchas veces Dios va a hacer mucho más allá de lo que tú imaginas. Pero yo pienso, los que tenéis hijos en casa, ¿sabéis que debéis evangelizar a vuestros hijos? Eso es el mayor llamamiento que tenemos como padres, de evangelizar a nuestros hijos, de comunicar el tesoro del evangelio en casa. Nuestros hijos son responsables con lo que hacen de este mensaje ante Dios, eso está claro, pero nosotros tenemos el privilegio de evangelizar en casa. Tenemos el privilegio de evangelizar en nuestra familia. Dios nos ha puesto como una luz en medio de nuestra familia para compartir con tíos, padres, primos, sobrinos, lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. ¿Nos pueden rechazar? Pueden. Pero tenemos el privilegio de tener ese tesoro y compartirlo con ellos. Incluso con las amistades, con los conocidos de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con este tesoro? Puse esta imagen para un poco concluir todo este pensamiento. Pablo nos habla en los primeros 3 capítulos de Efesios de unos tesoros impresionantes. El perdón de pecados en Cristo, el Espíritu Santo en nuestro corazón, la palabra que alumbra nuestros ojos y el Evangelio. Y son tesoros que nos pertenecen si es que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Cristo, estos tesoros son tuyos. ¿No tienes menos que otra persona para decir, bueno, el pastor sí que tiene un tesoro, pero yo tengo nada más unas moneditas? No es así. Todos nosotros que hemos confiado en Cristo tenemos este tesoro. La pregunta que tengo para ti en esta mañana es, ¿qué estás haciendo con este tesoro? Imagina en estos momentos, vas al cajero automático o entras en tu banca online por tu móvil y cuando abres tu cuenta, en vez de ver los números pequeños que estás acostumbrado a ver, de repente empiezas a ver ceros. 0, 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 y de repente te das cuenta de que tú, en tu cuenta, por algún motivo inexplicable, tú tienes millones. Ahora, yo sé que lo primero vas al banco y dices, creo que ha habido un error porque soy una persona honesta y ese dinero no me pertenece. ¿Tenemos a alguien así? No, es broma. Pero imaginad por un momento, te pasa. En el momento dices, sí, pero no sé lo que voy a comer hoy. Porque no tengo nada. ¿Qué va? Todo es tuyo. Hoy es el día para decir, mira, invito a todo el mundo a comer. Vamos al restaurante más caro que hay. ¿Por qué? Porque soy rico. Somos ricos en Cristo Jesús. Tenemos tesoros más allá de nuestra imaginación. Y la pregunta es, ¿vamos a vivir el Evangelio? Porque eso es lo que estoy diciendo hoy solamente. Vivir el Evangelio es saber que soy perdonado, saber que tengo el Espíritu de Dios en mi corazón y saber que tengo la palabra de Dios para guiar mis pasos. Eso es vivir el Evangelio. ¿Eso es lo que estás haciendo? Y también compartir el Evangelio. Porque si este tesoro es nuestro, no es para que vayamos guardando. En el segundo libro de los Reyes hay una historia fascinante. Los sirios habían atacado a Israel otra vez y ahí estaban con la ciudad de Samaria rodeada, que no podían entrar alimentos. Es un sitio y es una estrategia clásica para ir mermando
el espíritu del pueblo hasta que al final tengan por hambre que rendirse. Pero unos leprosos que ni viven en la ciudad ni pertenecen a los sirios, son leprosos que, pobrecitos, tienen que vivir apartado porque tienen nuestra enfermedad comunicativa. Bien, estos leprosos dicen, mira, total, no tenemos comida aquí, vamos a morir. Si entramos en la ciudad, ¿quién quiere entrar ahí? Si es que van a morir ellos todos, pues total, la mejor opción es ir a los enemigos. Vamos y nos presentamos, ¿qué nos pueden hacer? Nos puede matar, da igual. Vamos a morir de todas formas. Podemos sentarnos donde estamos y podemos morir igual. Pues total, vamos ahí. Porque cabe la pequeña posibilidad de que nos den un poco de comida y dicen, apartaos, quitaos de aquí. Así que van, y cuando llegan al campamento de los sirios, ¿qué encuentran? Los sirios se han huido. No están. Entonces, ¿qué hacen los leprosos? Entran en la primera tienda y dicen, ¡anda! Mira la comida que hay aquí. Empiezan a comer y mira, ropa, oro, plata, y dicen, vamos a llevarlo y vamos a esconderlo. Y así lo hacen. Vuelven y entran en la segunda tienda. Según lo que nos dice, estamos hablando de un ejército que tenía miles de tiendas. Y nos dice, después del la segunda o tercera tienda, dice uno, no estamos haciendo bien. A mí me encanta la historia, porque dices, hombre, ¿cuántos meses habrían tardado en ir tienda por las miles de tiendas y dónde esconderían toda la ropa y plata y oro que iban a sacar de ahí? Desde luego no podrían comer toda esta comida. Y dice uno, no estamos haciendo bien. En la ciudad están muriendo de hambre y nosotros aquí solo pensando en nosotros mismos. Pienso en esta historia y tristemente nosotros a veces hemos sido como estos leprosos, entrando, guardando para nosotros mismos, pero realmente no aprovechando el tesoro que es nuestro. Y hermanos, os quiero animar en esta mañana con ese pensamiento. ¿Somos mendigos sentados en sillas de oro? ¿O realmente reconocemos el tesoro que es nuestro? Estamos viviendo en el perdón de Cristo, con la dirección del Espíritu Santo en nuestro corazón, obedeciendo la palabra de Dios y compartiendo el Evangelio de Dios. Padre, lo que hemos escuchado en esta mañana es un mensaje que necesitamos todos. Primeramente, Padre, si hay una persona que no ha puesto su fe en Cristo, que todavía no conoce estas riquezas porque no son suyas en Cristo, ruego, Señor, que abras los ojos de su entendimiento para que Él comprenda lo que es esta salvación que puede ser nuestra en Cristo. Pero, Padre, para cada uno aquí que te conocemos, oh Padre, ayúdanos a vivir el Evangelio tal como hemos hablado en esta mañana. Y que esta riqueza que es nuestra en Cristo sea evidente a todos los que nos rodean. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para terminar en esta mañana, quiero que cantemos la primera y la última estrofa de Semivisión, esta oración. Vamos a estar sentados para cantar pero quiero que lo cantemos como una oración. La última estrofa dice, riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco halago de la adulación. Lo que realmente deseamos es el tesoro que hemos comentado en esta mañana. Ese realmente debe ser nuestro deseo. Vamos sentados.